AGN Prensa Podcast presenta La Periferia, causa, pensamiento nacional y justicia social. La Periferia. En esta entrega, Luis Lieberman, rector del Instituto Universitario del Agua y el Saneamiento. En términos de pensamiento, yo ahí discutiría sobre la base del pensamiento nacional en términos de quién lo ejerce y qué sucede. Yo pienso que el peronismo es un pensamiento de intemperie en este momento y que vivimos una profunda crisis en el peronismo, una profunda crisis de existencia, no porque no haya peronistas, sino porque el movimiento está desarticulado como tal, ¿no? De hecho, podemos saber cómo hemos buscado candidatos y de qué forma lo hemos resuelto. Por ejemplo, podemos decir también que le hemos tenido miedo a una interna. Y tener miedo a una interna es tener miedo al debate. Entonces, a mí me parece que el pensamiento nacional tiene que ayornarse al siglo XXI, en primer lugar. Y entender que el peor error en la concepción, el peor error o la mayor enseñanza que puede dar Francisco a ese pensamiento nacional es la negación absoluta a los fundamentalismos, al fanatismo. Y en este caso te diría que en términos de pensamiento nacional es un pensamiento nacional situado. Ahí articulamos lo que pueden plantear Escanone o el propio Pusch, ¿no? Otro autor sobre el cual Francisco, y es uno que yo lo he leído más a Pusch que a Escanone, debo decirlo, me parece que refieren a una forma de entender cómo transcurre el pueblo, cómo se le da existencia a ese pueblo. Por otro lado, la cuestión del pueblo remite también a la identidad. Y lo nacional, en términos de construcción, es un nacional complejo en Latinoamérica, porque lo nacional muchas veces en el pensamiento más fanático o más radicalizado tiende a oponerse a Latinoamérica. Y creo que Francisco nos propone ese reseteo, pensemos en términos del pueblo latinoamericano, para poder luego pensar este pensamiento nacional o situado en lo que llamamos el pensamiento nacional. La Periferia. Causa, pensamiento nacional y justicia social. Ahí lo que yo diría, porque tengo profundas dudas sobre todo este tema, porque básicamente son debates que se dan en ciertos ámbitos que a veces nos exceden, es cómo repensamos justamente una estrategia donde ese tipo de pensamiento sea parte de nuestra cultura política práctica. Y eso es una invitación a repensar el peronismo. Yo diría que para poder pensar ese peronismo hay que empezar por la periferia, no tengas duda, es el comienzo. Marcelo Figueroa, que es un teólogo protestante y muy próximo al Papa, dice: si Jesús miraba a Roma desde Galilea, o Jerusalén desde Galilea, Francisco mira a Roma desde América Latina, o sea, de las periferias al centro, absolutamente. Porque básicamente las periferias es el resultado de las expulsiones, es el resultado de las migraciones, es el resultado de las desigualdades, es el resultado de la injusticia social, pero también, eso lo decimos desde un lugar. Desde otro lugar es la sangre viva de un continente que clama por un futuro, y eso implica una revisión de los pensamientos hegemónicos sobre las periferias, y en todo caso, la lucha de las periferias por alzar su voz. La Periferia. Bueno, Francisco no le habla a Argentina directamente, lo habla a partir de la metáfora. Eso por un lado. Y sí, por supuesto, lo que sucede es que el ejercicio de hermenéutica es un ejercicio que implica una historicidad y una trayectoria, y un contexto donde los significantes, entonces la forma en que interpretamos el mundo, es compartido. Es un ejercicio enorme. Yo creo que Francisco constituye una era, y en todo caso su legado será el aprehendido, y eso implica un sistema educativo, no el sistema educativo escolar, un sistema educativo que opere en esa construcción de sentido que Francisco le propone a la humanidad para situarlo en clave de lo nacional y lo popular, claramente. Podrás seguir la reproducción de nuestros podcasts a través de www.agnprensa.com y en nuestras redes: Facebook, AGN Prensa, X, AGN 2016, Instagram, AGN-Prensa y a través de nuestro canal de YouTube, AGN Prensa 122.